Es una gran bendición el poder saludar a cada uno de ustedes a través de este espacio y como siempre sean bienvenidos. En esta oportunidad Dios puso en mi corazón al estar pensando qué compartir en este espacio. Me llevó Dios a reflexionar en el libro de San Juan. Allí vamos a estudiar una serie, no sé cuántos estudios, cuántas reflexiones salgan, pero bajo la pregunta, ¿quién es Jesús? En el Evangelio según San Juan. Reconozco que no soy una persona preparada teológicamente para ello, pero de la manera más sencilla y con temor de Dios en mi corazón voy a compartir con ustedes lo que se aprende acerca de quién es Jesús en el precioso Evangelio según San Juan. Y de entradita, ¿verdad? En el capítulo número 1 y versículo número 1, ahí nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando allí Juan menciona el Verbo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo, en resumidas palabras, que Jesús es Dios. Yo sé que hay más de algún grupo, una secta, que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es la primera criatura que Dios hizo. Algunos lo tienen como un gran maestro, como un hombre extraordinario, pero Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja por sentado desde el versículo 1 que Jesús es Dios. Entonces, desde ahí vamos a partir, ¿verdad? ¿Quién es Jesús según el Evangelio de San Juan? Jesús es Dios, el Verbo hecho carne. Ahí dice que en el principio, eso se remonta hasta la eternidad pasada. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús siempre ha existido, que Jesús es eterno, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Yo le dije que no lo vamos a hacer a profundidad, sino que así de la manera más sencilla. Ahora saltemos al versículo 14, siempre del capítulo número 1 de San Juan. Y ahí dice, y aquel Verbo, ahora ya sabemos que el Verbo se refiere a Jesús. Entonces, aquel Verbo, dice, fue hecho carne. Eso es interesante también lo que nos enseña acá el apóstol Juan, que Jesús, siendo Dios, se hizo humano. Él se hizo humano cuando fue concebido en el vientre de la bendita Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Él tomó la forma humana, pero dice la Biblia que Él fue sin pecado. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, mire, en 2 versículos Juan nos ha enseñado que Jesús es Dios, pero también es hombre, o sea, lo que se conoce como el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, lo que los estudiosos de la Biblia le llaman, ¿verdad?, la unión hipostática, la unión de dos naturalezas en un solo ser humano, 100% humano, 100% divino, y eso solo en Jesús existe. Continuamos con el versículo 14 y dice Juan, y habitó entre nosotros. Juan el apóstol, que es el escritor de este libro, él tuvo el privilegio de convivir con Jesús. Y cuando él dice, y habitó entre nosotros, se refiere a esos aproximadamente 33 años que Jesús estuvo sobre esta tierra. Y como le digo, los últimos 3 años y medio aproximadamente, el apóstol Juan caminó con Jesús porque era uno de los 12 apóstoles e incluso era uno de los 3 de su círculo más íntimo dentro de ese grupo de 12. Continuamos, ahí dice, y habitó entre nosotros. Y luego dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante cuando Juan dice, y vimos su gloria. Los 12 que anduvieron con Jesús vieron la gloria de Él manifestada cuando hacía milagros, tanto resucitando muertos, sanando a enfermos, cuando calmó la tempestad, ahí manifestaba Él su gloria. Sin embargo, la manera más extraordinaria en que ellos vieron la gloria de Jesús fue cuando fueron llevados al monte de la transfiguración, cuando Jesús allí estuvo con 3 de ellos, estaba Pedro, Juan y Santiago, y cuando estaban en el monte, dice la Biblia que Jesús se transfiguró, su semblante era tan brillante, su ropa tan blanca, y ahí aparecieron con él Moisés y Elías. A eso se refiere Juan cuando dice, vimos su gloria, gloria, como la del Padre, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces,
Respondiendo a la pregunta, en el primer estudio del Evangelio según San Juan, así rapiditamente, ¿quién es Jesús? Juan nos dice que es Dios hecho carne. Ahora la pregunta es, ¿por qué tomó Jesús la forma humana? Y la respuesta es, para venir a salvarnos a usted y a mí. Como Dios, Él no podía morir. Entonces, para morir y pagar por nuestros pecados, Él tenía que tomar la forma humana. Y lo hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Por eso Él se humanó. Él dejó su trono allá en la gloria para venir al pesebre de Belén a nacer. Y luego crecer y cumplir con la misión hasta que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. O sea, que por esa razón Jesús se hizo humano, para venir a salvarlo a usted y a mí. De manera que si usted quiere ser salvo, tiene que recibir a Jesús como su Salvador, porque Él es el único que puede salvar al ser humano de la condenación eterna. Yo espero que usted lo más pronto posible tome esa decisión. Recuerde pues, el resumen de la primera reflexión es que el Evangelio de San Juan nos enseña que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Que Dios los bendiga.